Bienvenidos chicos y chicas a una presentación acerca del curso de física y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de circuitos eléctricos. Bien, veamos la pregunta número 1. Nos piden determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Bueno, veamos en esta ocasión pues que los resistores que vamos a señalar en esta ocasión, ¿no? Tienen pues una distribución muy marcada. Estos dos resistores vamos a ver que primero se encuentran en paralelo. Así que por ello vamos a determinar primero esta, digamos, resistencia equivalente parcial, que vendría a ser igual a la suma de las inversas de sus valores, ¿no? 1/20 más 1/20. Y esta suma, pues, es una suma muy sencilla, ya que es suma de fracciones homogéneas, lo cual, pues, va a resultar 1/10. Por lo tanto, acá encontramos que la resistencia equivalente de manera parcial viene a ser igual a 10 ohms. Ello nos permite, pues, ¿no?, el poder dibujar, ¿no?, de otra forma este pequeño circuito. Acá tenemos el punto A. Luego vamos a tener lo que viene a ser la resistencia que aparece, ¿no?, en el, digamos, extremo cercano al punto A, que viene a ser el de 5 ohms. Y luego vamos a encontrar la resistencia equivalente que se determinó en el ítem anterior de 10 ohms. Y por último el punto B. Y bueno, con esto nos podemos dar cuenta nosotros que estos dos resistores ahora se encuentran en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre los puntos A y B viene a ser la suma de los valores de ambas resistencias, 5 más 10, 15 ohms. La clave de esta pregunta viene a ser entonces la letra A. Vayamos a continuación con la siguiente pregunta, la número 2, la cual nos piden hallar la resistencia eléctrica equivalente entre los puntos A y B. Bueno, hay que tomar en cuenta que estos dos resistores, ¿no?, van a presentar pues lo que viene a ser una asociación en forma paralela. Por ello, pues lo que haremos primero será encontrar el valor de la resistencia equivalente parcial entre ambas resistencias, que viene a ser igual a la suma de sus inversas. 1/40 más 1/10. Por lo tanto, tenemos nosotros los siguientes. 1 sobre la resistencia equivalente viene a ser igual. 1/40 más 1/10 es 1/8. Por lo tanto, con ello nosotros ya encontramos cuánto viene a ser la resistencia equivalente, que viene a ser 8 ohms. Ello nos permite a nosotros poder, ¿no?, determinar un circuito eléctrico un poco más sencillo. Tenemos en la parte superior la resistencia cuyo valor viene a ser de 12 ohms. A continuación tenemos, ¿no?, esta resistencia equivalente que hemos encontrado nosotros, la cual pues tiene un valor de 8 ohms. Y para poder terminar el circuito tenemos esta resistencia, ¿no?, de 30 ohms. Correcto. Y bueno, estos tres resistores vamos a darnos cuenta que van a poseer pues una distribución bastante práctica. Estos tres van a estar asociados en lo que viene a ser serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente entre los puntos A y B viene a ser la suma de los valores de la resistencia involucradas. 12 más 8 más 30, que viene a ser 50 ohms. La clave para esta pregunta, la letra D. Vayamos ahora con la pregunta número 3, la cual nos dice, hay que determinar la corriente que circula por cada resistencia. Ok, primero hay que ver pues que estos tres resistores están asociados en serie. ¿Y eso qué implica? Implica pues que la intensidad de corriente que va a circular por los tres resistores son iguales. Entonces nosotros podemos aplicar acá lo que vendría a ser pues, ¿no?, una versión de la ley de Ohm, el cual sería, ¿no?, voltaje viene a ser igual a la intensidad de corriente por la resistencia, pero en este caso la resistencia equivalente. El voltaje lo conocemos, ¿no?, viene a ser 90 voltios.
La intensidad de corriente es justamente lo que deseamos hallar, mientras que la resistencia equivalente, como los resistores están en serie, bastaría simplemente con sumar sus valores: 10 ohms más 15 ohms más 20 ohms. Bueno, resolviendo tenemos entonces 9 voltios, viene a ser igual a la intensidad de corriente por 45 ohms, lo cual pues vamos a poder encontrar que la intensidad de corriente en esta ocasión tiene que ser igual a 2 amperios. Clave, la letra B. En la pregunta 4 nos dice, hay que determinar la diferencia de potencial E para que la corriente en el circuito sea de 2,5 amperios. Bueno, hay que tomar en cuenta que de forma convencional, ¿no? La intensidad de corriente sale justamente por el borne positivo. En esta ocasión, en la fuente de batería, cuyo valor es E, también sale por lo que viene a ser el borne positivo. Así que aplicando una versión de la ley de Ohm, tendríamos voltaje equivalente es igual a la intensidad de corriente por la resistencia equivalente. En el caso de voltaje equivalente tenemos nosotros dos fuentes de batería, de 20 voltios y el de E voltios, ¿no? Y en este caso, pues, los dos como salen desde el borne positivo, van a ser entonces más 20 voltios más E voltios. Y esto es igual a la intensidad de corriente que según el dato del problema, 2,5 amperios por la resistencia equivalente, pues que en este caso, ¿no? Como vemos que los resistores también se encuentran asociados en serie, bastaría solamente pues con poder sumar sus valores, 9 ohms más 11 ohms. Bueno, tenemos en esta ocasión entonces 20 más E viene a ser igual a 2,5 por 20. Entonces tenemos 20 más E viene a ser igual al valor de 50. Resolviendo ecuaciones vamos a determinar que el valor de E viene a ser 30. Es decir, que la diferencia de potencial equivalente en el, digamos, la batería E viene a ser igual a 30 voltios. Clave, la letra D. Vayamos ahora por la pregunta número 5, la cual nos dice, en el circuito mostrado hay que hallar el valor y la dirección de la corriente que indique el amperímetro ideal A. Bueno, vamos primero a encontrar lo que vendría a ser el valor de lo que marque el amperímetro. Para ello utilizamos la ley de Ohm. Bueno, el voltaje lo conocemos, son 20 voltios. La intensidad de corriente, ello no lo sabemos, mientras que la resistencia viene a ser 5 ohms. Por lo tanto, vamos a determinar que la intensidad de corriente tiene un valor de 4 amperios. Ok, ¿y de dónde a dónde va a circular? Vamos a tomar en cuenta que de manera convencional, ¿no? La intensidad de corriente sale del borne positivo para poder llegar al borne negativo y así poder dar toda esta vuelta. Es decir, va a tener un sentido horario, lo cual pues vamos a interpretar nosotros, ¿no? Como que va a recorrer primero lo que viene a ser el punto A, luego el punto B, y esa es la dirección que va a tener. Por lo tanto, para esta pregunta número 5, esta expresión o esta relación se va a encontrar en lo que viene a ser la letra